Hola, mi nombre es José Alejandro Navías, tengo 15 años y me encuentro junto al doctor Edwin López, psicólogo del equipo profesional de Millonarios Fútbol Club. Hoy nos encontramos en la sede deportiva de Millonarios y tenemos aquí al psicólogo previamente mencionado. Antes de empezar, me gustaría agradecerte a ti por tomarte el tiempo de estar aquí, porque tu conocimiento y tu perspectiva va a ser muy valiosa para el documental. Con mucho gusto. Para comenzar, me gustaría que tú compartieras tu perspectiva sobre cómo la mentalidad influye en el rendimiento de un jugador de fútbol y cómo defines la mentalidad en este contexto. Listo. Entonces, la mentalidad lo es todo. Nuestra vida, la realidad existe gracias a la manera en la que nosotros entendemos, gracias a nuestra mente, el mundo. La motivación, la forma en la que la persona piensa, la forma en la que la persona regula sus emociones, la forma en la que la persona se relaciona con otros, son claves para alcanzar los objetivos que nos proponemos. En este caso, para los jugadores de fútbol es igualmente importante. Si es una persona que sabe pensarse bien, que tiene claros sus objetivos, que tiene claros los esfuerzos que debe hacer, si los valores que ha ido construyendo a lo largo de su vida son coherentes y están en consecuencia con la expectativa, con el sueño que tiene para ser deportista, pues va a ser muy importante y va a ser determinante. Uno, eso. Y dos, que definitivamente, como te lo decía, la realidad existe porque existe nuestro cerebro, existe nuestra mente. Nuestra mente está conectada con todo nuestro cuerpo, ¿cierto? En la medida que tu mente es sana, que tu mente está bien trabajada, que tus pensamientos son claros, tu cuerpo se va a comportar igualmente. Entonces vas a poder entrenar bien, vas a estar focalizado en los entrenamientos, en la competencia. Por lo tanto, como te digo, la mente lo sería todo en esta carrera. Ok, gracias por compartir tu respuesta. Y desde tu experiencia como psicólogo deportivo o en el deporte, en este club, ¿cómo definirías la mentalidad en el contexto del fútbol? ¿Qué elementos consideras esenciales para que un jugador tenga una mentalidad fuerte? Bueno, la fortaleza mental, tú lo acabas de decir, es un concepto bastante novedoso en el mundo de la psicología del deporte. Se está estudiándose más o menos unos 30 años. Digamos que una de las teorías más importantes y más aceptadas en ese sentido es la teoría de las 4 Cs, que son palabras en inglés, pero pues las traduciríamos al español, que son las siguientes. Compromiso. ¿Qué tanto compromiso tiene el deportista con su carrera y con la consecución de sus metas? ¿Cierto? Sí. Segundo, confianza. ¿Qué tanto confía en sus propias capacidades para alcanzar esas metas? Tercero, control. ¿Qué tanto control tiene sobre su propio comportamiento, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, precisamente para que se una junto a ese desafío, junto a ese deseo de alcanzar sus metas, para poderlas alcanzar? Y por último, el desafío, que sería la cuarta C, que sería el challenge, ¿cierto? Y consiste básicamente en que un deportista que quiere ser exitoso, que va a ser un deportista de rendimiento, que va a ser un jugador profesional, tiene que todos los días sí o sí estarse retando, poniéndose metas cada vez más exigentes. Si se pone metas y si trabaja juiciosamente para alcanzarla junto con las otras 3 características que te dije, lo más seguro es que sí logre ser un jugador profesional o ser un deportista de rendimiento. O sea, básicamente, para tener éxito tenemos que tener siempre en cuenta esas 4 Cs. Esa es una de las teorías. Hay otras teorías y hay otras cualidades que son importantes, pero para mí es la que mejor describe lo que es una persona que tiene fortaleza mental. Gracias por tu respuesta. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles dirías que son los desafíos mentales más comunes que enfrentan los futbolistas? ¿Existen situaciones específicas que desde el punto de vista psicológico que presenten mayores retos? Normalmente, de lo que más uno encuentra en el mundo del deporte en general y en el fútbol particularmente, es el control de las emociones. Las emociones están muy presentes y las emociones tienen una característica, es que son muy intensas, muy fuertes en energía, son de corta duración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dejamos que esa energía nos gobierne, que es mucha, ¿cierto? Puede traer como distracciones, ¿cierto? Entonces tú vas a patear un penalti y te llenas de miedo. Presión. Exacto, presión. Entonces te agobias con ese miedo y se te olvida de alguna manera cómo patear el penalti, ¿cierto? Eso es uno de los más comunes. El segundo, para mí más común, es la falta de atención. Nos distraemos con mucha facilidad de los elementos importantes de la práctica, de los elementos importantes del entrenamiento, de los elementos importantes de la competencia. No se trata únicamente de venir y patear un balón, hay que estar atento a las instrucciones que nos da el técnico, hay que estar atento a las recomendaciones que nos da la nutricionista, hay que estar súper atentos al compromiso con la preparación física, con el cuidado que tienes en casa, de dormir bien, de alimentarte bien, vuelvo, insisto, de tener buenas relaciones con tus compañeros. Buenos hábitos.
Exacto, todo eso te va a permitir llegar al alto rendimiento. De lo contrario, si comienzas a fallar en alguna de estas áreas, te vas a comenzar a quedar un poco retrasado. Y por último, yo diría, no, hay muchas más, pero digamos que dentro de las tres más importantes sería la confianza. Que una persona aprenda a reconocer los recursos buenos que tiene y los ponga, los ejecute, los demuestre cuando el deporte se lo exige. Sí, y por ejemplo, yo que pues tengo 15 años, toda mi vida he jugado fútbol, yo diría que, por ejemplo, tú estás jugando una final y hay mucha más presión o el ambiente es más tenso que si estuvieras jugando un partido normal. Entonces yo creo que también eso influye mucho la presión, porque cuando tú tienes presión y no tienes confianza, un control fácil que harías todos los días se te puede ir. Entonces no solo de habilidad, sino de confianza también podría. Es correcto, es correcto. Otra pregunta. En el proceso de la selección de jugadores de Millonarios, con el que estás, ¿cómo se evalúan las características mentales de los aspirantes? ¿Juega un papel importante en la toma de decisiones? Como tal, en la decisión de quién ingresa o no ingresa al club dentro del fútbol base, digamos que no es que exista un peso muy importante, porque las habilidades psicológicas, al igual que las habilidades físicas y técnicas, se pueden desarrollar, pero sí es importante evaluarlas de entrada. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos una batería de test que miden, por ejemplo, características de personalidad, hay uno de ellos. Hay otro test que nos mide la motivación, el tipo de motivación que trae el deportista para ingresar al club. Y hay un test que mide las habilidades psicológicas necesarias para el deporte. Esto se suma junto con una entrevista en donde tratamos de recolectar información de su historia de vida que concuerde con los resultados que nos dan las pruebas y emitimos un perfil. Vuelvo y te digo, este perfil no es que excluya, este perfil lo que nos permite es establecer el diagnóstico y decir qué va a necesitar este deportista mientras está con nosotros para alcanzar un alto rendimiento y llegar al equipo profesional. Gracias. Otra pregunta. Es más para un consejo para los jóvenes y una audiencia que quiera ser futbolista profesional, y la mentalidad es algo importante para llegar a eso. Para los jóvenes que sueñan con ser futbolistas profesionales, ¿qué consejo les darías en la perspectiva de la mentalidad? Uno, disciplina. Definitivamente cualquier aspecto de la vida que uno quiera alcanzar lo necesita o lo va a conseguir a través de la disciplina. Dos, que definitivamente por más de que tengamos que invertir mucho tiempo en la preparación física, técnica y táctica, tenemos que seguir invirtiendo tiempo a la preparación psicológica. Buena parte de ello es culminar sus estudios. Cada vez hay más investigaciones, más estudios que nos demuestran que los deportistas que toman mejores decisiones en la cancha es porque han seguido o han continuado su carrera académica, ¿sí? No necesariamente que lleguen a ser profesionales en alguna carrera, pero que sí sigan alimentando su cerebro a través de lecturas, que hagan una carrera técnica, una carrera tecnológica, ¿por qué no? Una carrera profesional, que nosotros también tenemos personas así, ¿cierto? Pero que combinen las dos cosas. De esta manera el deportista va a desarrollar como dos identidades, una identidad como futbolista, pero otra identidad como profesional, y eso lo va a hacer mucho más rico a la hora, por ejemplo, como te decía, de tomar decisiones. Y definitivamente, digamos que tú lo dijiste hace un rato, adquirir hábitos en todo sentido muy sanos. Es decir, todo el tiempo hay que estarse cuidando. Hay que estarse cuidando la alimentación, hay que estarse cuidando físicamente, hay que estar cuidando la salud, hay que estar cuidando las relaciones con otros, hay que estar cuidando a la familia, hay que estar cuidando a los amigos. Entonces, en general, como tratar de generar un ambiente que sea lo más sano y lo más benéfico para ti y para los que te rodean. Ok, y antes de culminar esta entrevista, te quiero preguntar un mito que es como muy famoso en el mundo del fútbol. Y te pongo dos ejemplos. Andrés Gines, en su infancia, pues que yo sepa, no sufrió hambre. Era, por así decirlo, que tenía como dinero. Pero hay otros jugadores que sí sufrieron de hambre, y hay un mito que dice que solo los jugadores de hambre llegan a ser profesionales. ¿Qué me podrías compartir tú sobre este mito? Bueno, eso es un tema muy complejo. Pero Andrés Ginás precisamente nos demuestra que no es así. Andrés Iniesta en el Barça, Kaká, brasilero que llega al Real Madrid. Mucho, ¿cierto? Entonces digamos que esto es un mito. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo del fútbol es un negocio, ¿cierto? Y como tal, ese negocio tiene unas características. Dentro de las características que no se lo inventaron hoy, se lo inventaron hace muchos años. Digamos que es mucho más fácil reclutar y es mucho más fácil formar a una persona que viene con menos recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera van a ser más moldeables, van a ser más fácil de influenciar, ¿cierto? Y de alguna manera pues eso también nos va a garantizar que podamos llevarlos o formarlos como a nosotros nos gustaría. Y que definitivamente este tipo de deportes requieren una exigencia física o de fortaleza física bastante importante. Y sí es muy normal y es muy tradicional
desafortunadamente, que las personas que tienen menos recursos a lo largo de su vida, por las características de su vida, han tenido que desarrollar mucho más su físico, lo que les va a permitir entonces acceder mucho más fácil a este tipo de deportes. Pero no es necesariamente así y tenemos muchos ejemplos como los que acabamos de dar. Ok, y antes de finalizar me gustaría si hay alguna reflexión personal que quieras compartir, algo que te haya sorprendido o consideras especialmente relevante en cómo la mentalidad afectó a alguien para llegar a ser profesional. No llegó algún jugador que era muy bueno, pero la mentalidad no lo permitió. Por el contrario, te voy a hablar de alguien que su mentalidad fue la que lo permitió llegar al profesionalismo. Y que él me va a autorizar en algún momento compartir esto. Y es el jugador Henry Rojas, que nos dio el título, ¿cierto? Del 2017. Él es una persona que, digamos que física y técnicamente, pues era bueno, más no excelente, ¿cierto? No era de los mejores, pero era bueno. Era bueno. ¿Qué lo hizo llegar a donde llegó? A ser tan exitoso, a jugar por fuera del país, a ser campeón con Millonarios, a estar en Nacional, bueno, estuvo en tantos procesos tan importantes. Precisamente eso, fue una persona absolutamente disciplinada. Tú lo veías llegar al entrenamiento de los primeros. Se cuidaba súper bien en la alimentación. Era de los que más atención le prestaba al entrenador cuando decía o daba alguna instrucción. Tenía unas excelentes relaciones con sus compañeros y en general era una gran persona, ¿cierto? Entonces digamos que más que fijarnos en los quienes no han llegado, es quienes sí han llegado gracias a su cabeza. Agradezco mucho tu tiempo y valiosos aportes. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría agregar o compartir con nuestra audiencia? Practiquen fútbol, practiquen tenis, practiquen cualquier deporte, pero sigan practicando el deporte, no se queden quietos. Definitivamente cada vez hay más estudios que demuestran que hay un gran beneficio a nivel físico cuando tú practicas un deporte, pero a nivel mental también vas a encontrar 10.000 beneficios. Entonces, por más de que seas o no vayas a ser un profesional del deporte, sigue haciendo actividad física, sigue haciendo deporte. Vale, gracias nuevamente por estar con nosotros, ha sido un placer escucharte y aprender de tu experiencia y muchas gracias por tomarte el tiempo de comentar tus valiosas respuestas y gracias. Con mucho gusto, Juan.